Muy buenos días, muy bienvenidos, muy bienvenidas a nuestro tercer y último bloque del día de hoy. Una categoría central en la unidad 1 y que además va a ser muy importante también para comprender los contenidos que vienen de la unidad 2 es esta categoría, situación colonial. El autor es Balandier, ¿sí? Y situación colonial nos sirve para pensar tanto la conquista de América como los procesos imperialistas del siglo XIX, porque es una categoría amplia. Este autor define a la situación colonial como una dominación impuesta por una minoría extranjera, racial y culturalmente diferente, pero que actúa en nombre de una superioridad material y simbólica. ¿Esto qué significa básicamente? Significa que se consideran superiores a aquellos a los cuales invaden o conquistan, ¿sí? Y cuando llegan, ¿qué hacen? Encaran, digamos, tres empresas. Una material que tiene que ver con apropiarse de la tierra, con someter a la población, obligarla a realizar trabajos forzosos, por ejemplo. Política y administrativa, ¿qué significa? Que van a destruir las formas de organización política que tienen aquellos sobre los cuales se van a imponer y van a poner a sus propias personas para gobernarlos y sus propios modos de organizar ese mundo social y político. Y la empresa ideológica va a tener que ver fundamentalmente con destruir, con reprimir los modos, las creencias, las formas, el lenguaje en el cual las personas se comunicaban previamente a la llegada de los conquistadores. El objetivo de la colonización, en la perspectiva evolucionista, es la asimilación con fines civilizatorios. Y esto va a tener que ver mucho con lo que ocurre en el siglo XIX y las formas en las cuales incluso la antropología va a explicar estos encuentros. El primer encuentro que nosotros podemos analizar a partir de esta categoría de Balandier de situación colonial es el encuentro de la conquista de América. Allí tienen para leer este texto de Fraguas y Monsalve acerca de la identidad étnica en América Latina, donde hay categorías muy importantes que ustedes tienen que considerar, que es cómo se produce este encuentro. Este encuentro produce genocidio, es decir, exterminio directo e indirecto de los pueblos originarios, de las personas que vivían aquí en América. El exterminio directo es precisamente en la lucha, la matanza, pero también el exterminio indirecto a través de las enfermedades que trajeron los españoles, a través de la disminución de la natalidad, porque las personas no querían tener hijos, precisamente para no condenarlos a una vida de trabajos forzados, a través de las condiciones de trabajo, ¿sí? por las cuales disminuye brutalmente la población. Y el etnocidio tiene que ver con esta empresa ideológica de la cual hablamos antes. Tiene que ver con la destrucción de las creencias y de las instituciones nativas, de los valores. Y otra categoría central para pensar este proceso es la categoría indio. La categoría indio es una categoría homogeneizante, una categoría que lo que hace es negar la diversidad cultural existente en América, previa a la llegada de los españoles, de los conquistadores. Muestra, entonces, representa, expresa esta relación asimétrica entre conquistador y conquistado. ¿Cuál es el impacto de la conquista? Acá es muy importante que pongan atención tanto a las dimensiones cuantitativas como las dimensiones cualitativas que se mencionan en el texto, ¿sí? En pantalla tienen algunos números que dan cuenta de la profundidad del impacto de la conquista. Y acá hay una categoría interesante que es la identidad étnica, que supone adscripción a un nosotros que se afirma frente a otros en contextos de relaciones interétnicas. Esta categoría también nos va a servir para pensar no solo el encuentro y la conquista de América,
sino también los sucesivos encuentros y conquistas que se van produciendo en el siglo XIX, pero también vamos a ver en la unidad 4 los encuentros que se producen en la misma ciudad entre grupos humanos diferentes que pretenden detentar hegemonía, poder y superioridad unos sobre otros. Y para terminar esta tutoría, para pensar esta semana, les recomendamos mucho que después de terminar esta escucha, ustedes vayan y busquen en YouTube una canción muy bonita que los va a introducir en el tema de la conquista, que se llama La maldición de Malinche, de Amparo Ochoa y Gabino Palomares, que es una versión muy hermosa. Y hay algunos videos que justamente además tienen muchas imágenes de cuadros que representan esta época, y ahí van a poder ver a la Malinche, a Cortés, y es muy interesante para que ustedes se imaginen también visualmente este encuentro. Y otro recurso adicional que les proponemos es una entrevista a Todorov, que tiene este libro preciosísimo que se llama La conquista de América, el problema del otro, donde nos muestra precisamente este encuentro entre Cortés y los nativos americanos en México. Y hay una entrevista que le hacen Pontificia Universidad Católica del Perú, donde él cuenta el argumento central de este texto, y la verdad es que es muy recomendable para interiorizarse, para empezar a entrar en tema. Y bueno, no dejen de participar en los foros, por favor, y de leer toda la literatura para esta semana. Muchas gracias.